Entonces vamos a hablar de la reforma de la palabra. Diga conmigo, la reforma y la palabra. Hermanos, no puede haber reforma si no hay predicación de la palabra. No puede haber una reforma. Por eso dice la Biblia que sin profecía el pueblo se corrompe y se desenfrena. Mire, usted deja de leer este libro y nos volvemos peor que un animal. Por eso dice 1 Corintios 2:14 en la Nueva Versión Internacional, dice, el hombre animal, dice, no entiende las cosas de Dios. El hombre se corrompe más feo que un animal, hermano, si no conocemos la palabra de Dios. Entonces es imposible que haya reforma si no hay predicación de la palabra de Dios. Entonces este hombre llamado Martín Lutero, en el año 1517, Dios le abrió los ojos para entender la Biblia y enseñarla texto por texto, libro por libro. Enseñó los 5 libros del Pentateuco, enseñó los 12 libros de historia, enseñó los 12 profetas menores, enseñó los 5 profetas mayores, enseñó los evangelios, enseñó las cartas paulinas, enseñó las 8 cartas generales, enseñó el libro de Judas, enseñó el libro de Apocalipsis, texto por texto, capítulo por capítulo. Dice la historia que Martín Lutero predicaba por lo menos 10 sermones al día. ¿Se imagina, hermano, 10 sermones al día? Si yo con 2 hermanos hallando el siguiente sábado tirando manotados de ahogado ya, y digo, señora, ayúdame. Este hombre, hermano, tenía que predicar toda la doctrina de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso cuando puso las 95 tesis en las puertas de la iglesia, dijo, léanlas y debátanme en qué estoy equivocado. Fue un gran reformador. Fue un gran reformador. Qué tremendo que hoy en día, hermanos, la Biblia se ha sacado de las universidades. La Biblia se ha sacado de las escuelas. La Biblia se ha sacado de la Casa Blanca. La Biblia se ha sacado de las casas de nosotros. Esto es hoy en día. Hay gente, hermanos, en la iglesia que no le gusta la predicación de la palabra. Hay hermanos que a la hora de la predicación allá están comiendo pupusas afuera o haciendo negocios por teléfono. No les gusta la predicación de la palabra. Hoy los grandes predicadores, hermanos, los buenos predicadores, ¿saben quiénes son? Los que predican 10 o 15 minutos. Dice la gente, ese predicador, si es bueno usted, 15 minutos predicó. Y a la gente le llama bueno eso, ¿verdad? Entonces hay una crisis de la palabra en la iglesia. Le hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se aprendió un versículo de memoria? ¿Cuándo fue la última vez que hizo un ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en una vigilia? Los viernes fueron muchos. ¿Cuándo fue la última vez que usted, hermano, se metió con Dios, que ganó una alma para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabe por qué no hay reforma? ¿Sabe por qué esta nación va de mal en peor? Porque no hay predicación de la palabra. Que no diga amén, pero por eso estamos como estamos. Si no hay predicación de la palabra, no hay reforma, hermano. Qué tremendo. Vamos a ponerle estructura a este mensaje porque me están viendo feo algunos ahí. Vamos a leer el Salmo 119, verso 97. Vamos a hablar de algunos efectos que hace la palabra. Mire, Salmo 119, ¿qué dice? Dice el salmista, dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Qué tremendo, hermanos. El Salmo 50, Isaías 55, 10 y 11 nos habla del efecto que la palabra puede hacer en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, en la vida de un matrimonio, en la vida de un joven. Dice ahí Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia. Qué bonito que esa lluvia cayó, ¿verdad? ¿Y para qué cayó? Con un propósito, no cayó de por puro gusto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra
y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y mire el 11. Dice Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces mire qué lindo, esa palabra tuvo un propósito, fue enviada esa lluvia con un propósito. Así es cada predicación, ¿verdad? Algunos domingos Dios les habla a unos, algunos domingos Dios les habla a otros, y la palabra de Dios es ofensiva, hermano, ¿verdad? A veces ofende la palabra de Dios. Ahora mire otro pasaje, Eclesiastés 5, 1 y 2. Este pasaje es fuerte, este es un regaño santo de Dios. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Mire el 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces dice este pasaje: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. No está diciendo que se sienten en las sillas de adelante, sino que cuando venga a la casa de Dios, hermano, que venga con una expectativa de fe que Dios te va a hablar. Porque si usted viene a la casa de Dios y no pasó nada en su vida, ese es un sacrificio de necio, ¿verdad? Que vino a la casa de Dios pero no aprendió nada. Entonces dice aquí que no tiene que ser así. Ahora un verso para los jóvenes aquí, Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Todos estos pasajes los deberíamos de saber de memoria. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El verso 9 también. David decía: en mi corazón, Señor, he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Pero ese ahí tiene una pregunta, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Una cuestión marca ahí. ¿Con qué lo limpiará? Dice: con guardar tu palabra. Entonces, ¿cómo el joven va a guardar su camino? ¿Cómo el joven va a tener éxito? ¿Cómo el joven va a tener victoria? ¿Cómo el joven va a tener un buen matrimonio? ¿Cómo el joven va a tener una buena familia? ¿Cómo el joven va a tener una buena carrera? ¿Cómo el joven va a tener un negocio? ¿Cómo el joven va a tener un buen trabajo? Dice: con guardar. ¿Con guardar qué? Tu palabra. Por eso Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es tremendo, hermanos. Mire el poder de la palabra, ¿verdad? El Salmo 119, verso 92. Otro pasaje hermosísimo que nos enseña principios poderosos. Dice: si tu ley, dice el salmista, hablando de la palabra, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción, dice, hubiera yo perecido. Si la palabra de Dios no hubiera sido mi deleite, ya el diablo ya me hubiera freído como pollo en una fridera. Así dice el salmista: en mi aflicción, dice, yo hubiera perecido. Mire ahí el Salmo 119, verso 18. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, hermanos, vamos a hablar de la reforma y la palabra. No hay reforma si no hay predicación de la palabra. Los que conocen la historia se dan cuenta, ¿verdad?, que tiene que haber una reforma, pero es a través de la predicación de la palabra. No es poniendo más científicos, no es mandando más gente a la luna, no es poniendo más policías, no es poniendo más universidades. No, es la palabra que va a traer una reforma a esta nación. Es la predicación de la palabra. Diga conmigo: la predicación de la palabra. Entonces, ¿queremos una reforma? Tiene que haber predicación de la palabra. Este mundo, hermanos, ha ido menguando cada día más, porque menos palabras hay en los púlpitos hoy en día. Esto es, hay predicadores que solo mencionan un versículo en toda la predicación.
Dijo un predicador, hoy en día, dijo, predicamos el 80% de yo y el 20% de Cristo. Debería ser al revés. Un buen predicador predica el 80% de Cristo y el 20% de él. Porque siempre es imposible predicar el 100%. Porque siempre queremos sacar el yo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios me hace un guerrero. Diga conmigo, me hace un guerrero. ¿Y un guerrero qué hace? Trae una reforma. Por eso este hombre, llamado Martín Lutero, que se están celebrando los 500 años, ¿verdad?, de esa reforma, que, hermanos, lo que más impactó de este hombre, que trajo reforma, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, vemos los hechos de él, fue la predicación de la palabra. Diga conmigo, la predicación de la palabra. La reforma que este hombre trajo, una de las razones más grandes fue por la predicación de la palabra. El pastor Juan Lee fue allá a Roma y nos estaba contando que estuvo en el cuarto donde Martín Lutero tradujo la Biblia, donde este hombre tenía los escritos originales. Y dice que en la pared, hermanos, en la pared dice que hay los manchones, que dice que los demonios a este hombre se le aparecían literalmente y él les aventaba el cincel, ¿verdad?, cuando él traducía la Biblia. Y el pastor dice, ahí está eso. Qué bonito, dice, es poder ir y ver eso real, ¿verdad? Entonces, este hombre llegó a ser un guerrero en el Señor, ¿verdad? Porque si queremos traer una reforma, tenemos que aprender a ser guerreros. Si estás caído, tienes que levantarte, ¿verdad? Siempre, si estás en derrota, Dios te da otra oportunidad. Entonces, en el año 1517, la reforma transformó la educación, transformó la política, transformó la economía, transformó, hermanos, la nación. A través de la reforma es que comenzó ahora algo más grande, algo más poderoso, por un hombre, ¿verdad?, que después de él se levantaron otros más. A través de esa reforma, la mujer se le dio su valor, que la mujer todavía no valía nada. La ciencia avanzó a través de la reforma. Y ya pasaron 500 años, ¿verdad? Lo grande de eso es que la gente volvió a la palabra. Volvió a la palabra. Y en este tiempo nosotros tenemos que volver a la palabra. ¿Cuántas veces usted lee la Biblia a la semana? ¿Cuántas veces usted la lee? Hermanos, agarraron 500 cristianos y los hicieron que dijeran los 10 mandamientos. Y de 500 cristianos, solo 2 dijeron los 10 mandamientos completos. De 500 cristianos. Querían ver cuántos los cristianos conocen la Biblia. Y es triste que de 500 cristianos, solo 2 pudieron decir los 10 mandamientos completos. Y eso se llama un caos. Entonces Dios quiere que volvamos a la palabra. El viernes decíamos en la vigilia, ¿verdad?, lo que dice Hebreos 12:12, que levantemos las manos caídas, dice, y las rodillas paralizadas, y que hagamos sendas de justicia. No está hablando solo literalmente, sino espiritualmente también. Porque si por fuera, imagínese, yo ando caído, se imagine cómo andaré por dentro de arrastra. Si por fuera ando de arrastra, quiere decir que por dentro ya estoy, ¿verdad?, paralítico espiritualmente, ya no puedo caminar. Entonces la palabra de Dios ya no está en las universidades, escuelas, colegios. Y es triste, hermano, que ya no está en la vida de algunos cristianos. No les interesa la palabra. Hay gente que no le interesa la predicación de la palabra. Muy aburrido. Demasiado. Volvamos a la palabra. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dijo, serán saciados. Esa es la predicación de la palabra. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Los que lloran por el pecado que hay en nosotros. Esta carne el lunes quiere bailar la Macarena, hermano, ¿verdad? Algunos ya después de que salen del culto se quieren ir. Pero algunos se aguantan hasta el lunes, otros hasta el martes, otros hasta el miércoles, otros hasta el jueves. Algunos a panzazos llegan al viernes clamando y ahogando de que quieren que llegue el viernes para que haya servicio, ¿verdad? Pero la Biblia habla, bienaventurados los que lloran, dice, porque recibirán consolación. También Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dice,
verán a Dios. Pero también dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dijo, es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que le damos la gloria a Dios. Señor, gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi carro, gracias por mi salud, gracias por mi finanzas, gracias, Señor, porque tú me has dado todo. Esos son los pobres en espíritu, aquellos que dependen el 100% de Dios. Entonces la palabra hay que anhelarla. Diga conmigo la palabra, hay que anhelarla. Amén. Hay que anhelar la palabra. Entonces, nos gustan los buenos cultos, ¿verdad? Nos gustan los buenos mensajes, pero no aprendemos la palabra. Ese es el gran problema. Que podemos estar en una predicación buenísima, hermano, y diciendo, ¿qué mensaje se aventó el pastor? Pero ya ese mensaje, ya 3 días después, ya a usted se le olvidó, ¿verdad? Ya se le olvidó completamente. Entonces, por eso es que no puede haber una reforma si no hay predicación de la palabra. Por eso es que nuestros pensamientos nos torturan. Por eso es que tu manera de vestir es torcida. Por eso es que tu manera de hablar es torcida. Por eso es que tu manera de pensar es torcida, porque hay poca palabra en nosotros. Y caemos en una vida religiosa. ¿Quién es un religioso? Uno que sabe la palabra, pero que no la pone en práctica, ¿verdad? Y de esos hay muchos en la iglesia, solo en esta no hay. Pero un religioso es uno que sabe de la Biblia, pero para contradecir. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad? Para eso aprendió la Biblia. Es un religioso. No ha tenido una reforma espiritual en su vida. Y es triste, hermanos, cuando caemos en un ciclo de eso. Que no pase una semana sin que no te aprendas un versículo, sin que no leas un texto de la Biblia, un libro de la Biblia. Yo les decía a los jóvenes ahora, lean el libro de Proverbios, un capítulo diario, son 31 capítulos. En 31 días tú lees todo el libro de Proverbios, te va a bendecir. Y cuando leas un capítulo, pregúntale a Dios qué te quiere enseñar. Entonces, esa palabra es la que nos va a confrontar a llevar a hacer una reforma. Entonces, vemos ahí que la palabra de Dios no solo me hace un guerrero, sino que me hace traer cambios a mi vida. Me hace traer cambios poderosos, ¿verdad? Que nos van a llevar a vivir una vida verdaderamente poderosa en Dios. Entonces la gente no le gusta que le digan la verdad, se enojan. Se enojan. Y hermano, Martín Lutero tuvo que predicar toda la doctrina de la Biblia. Martín Lutero tuvo que decir, maldito el emperador, porque se alejó de la palabra de Dios. Para Martín Lutero, una persona que se alejaba de Dios era maldito. Que se alejaba de la iglesia era maldito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre entendió, este hombre cuando llegó a Romanos 5:8, hermano, no pudo sostenerse. Romanos 5:8 fue donde él se detuvo y ahí fue donde se entregó. Ahí es donde vino una reforma sobre él. Cuando él leyó ese pasaje que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo cuando se levantan hombres y mujeres, hermanos, para hacer una reforma espiritual en la nación. Dios va a hacer un cambio poderoso. Entonces, si el cristianismo no se levanta, si el cristianismo no resplandece, nunca habrá un cambio en tu vida y en esta nación. No esperemos cambio. Si usted no se levanta, hermano, no esperemos cambio en esta nación. El gobierno no va a hacer nada. Los políticos no van a hacer nada. Este trabajo es de la iglesia. Este trabajo es de la iglesia. Es tremendo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿y cómo van a oír si no hay quienes prediquen? Si no predicamos la Biblia, ¿cómo vamos a ver un cambio? No lo vamos a ver, es imposible. Mi primer pastor que yo tuve, un día vino un muchacho con una hoja y le dijo, pastor, lléneme esta hoja porque voy a conseguir un buen trabajo. Y el pastor se queda viéndole y le dice, hijo, ¿y qué quieres que le ponga a esa hoja? Si tú no haces nada aquí en la iglesia, ni ofrendas, ni diezmas, por lo menos ofrendar, le dije, para ponerle algo ahí por lo menos que ofrenda. Pero tú no haces nada acá, hijo, le dijo, y tienes un gran potencial. Mira, le dijo, te voy a dar 2 meses para llenarte un poquito la hoja, por lo menos, hace algo en estos 2 meses, le dije, para llenarte esa hoja. Y hermanos, así pasa a veces.
Estamos llenos de la Biblia. Pero dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que le hablamos a una persona que hay un infierno y que hay un cielo? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿Verdad? Por eso Santiago dice que todo hombre y toda mujer tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, dice. Entonces diga conmigo, yo tengo que ser pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarme. Pero usted ha estado en un grupo que no lo dejan hablar a usted, y usted estaba contando una historia y se metió otro hermano y ¡pum!, le canceló la historia. Y usted dice, bueno, ¿no le importó mi historia o qué pasaría? Y se queda uno como perrito regañado ahí. Pero la Biblia dice que tenemos que ser tardos para hablar, hermano, ¿verdad? Pero pronto para oír. Nosotros somos al revés, como que nos hicieron al revés, ¿verdad? Entonces, el Señor murió por nosotros, nos salvó, nos redimió y nos empoderó para que nosotros también vayamos y destruyamos las obras del diablo. Por eso en Mateo 16, 18, Jesús le dijo a Pedro, Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán, le dijo, contra la iglesia. Entonces hay que vivir por algo más, hermano. No podemos vivir solo por un carro, no podemos vivir solo por una casa, no podemos vivir solo por una cuenta bancaria, no podemos vivir solo por un negocio. Hay algo más que eso. Hay que vivir por el evangelio, hay que vivir por atraer una reforma, hay que vivir por traer un cambio, hay que vivir por algo más poderoso, algo más espiritual. Todo eso es bueno, pero tiene que haber algo más. El sueño americano de Dios no es que tengas una casa. El sueño americano de Dios no es que tengas un carro nuevo. El sueño de Dios no es que te cases. El sueño de Dios no es que tengas hijos. Todo eso es muy bueno. Dios lo diseñó para que lo tengamos. Pero el sueño de Dios es que nosotros seamos empoderados, hermanos, para que el enfermo sea sanado, para que el que esté esclavo sea liberado, para que prediquemos la palabra de Dios, para que seamos la sal y la luz que Jesús habló que nosotros teníamos que ser. Todo eso Dios lo va a dar. Pero no podemos vivir solo por algo terrenal. No podemos vivir solo con la vista puesta en la tierra. El Señor Jesús habló bien claro y dijo, no hagáis tesoros solo en la tierra, porque los tesoros de la tierra se quedarán acá. Hay que hacer en el cielo, dijo, porque si no haces tesoro en el cielo, cuando llegues al cielo vas a llegar acabado. Hay que hacer tesoros en el cielo también. Entonces, ¿cuál es la prosperidad de Dios? La Biblia dice que hollaremos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, dice, y nada nos dañará. Ese es el sueño de Dios, que la iglesia tenga una reforma, que verdaderamente, hermanos, ¿verdad?, provoquemos un avivamiento sobrenatural. En Efesios 6 dice que mis pies están calzados con el evangelio de la paz. Significa que mientras yo camino, ¿verdad?, por donde yo voy, los enfermos se sanan, los endemoniados son liberados, el evangelio del reino es predicado. Y dice Pablo, tenemos un calzado, dice, son los pies del evangelio. Dios nos ha dado ese calzado, hermanos, para que llevemos la paz a aquellos que están perdidos. Entonces la prosperidad de Dios es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia que del cielo cayó maná, de aquella roca brotó agua de una roca. Dice que los vientos trajeron codorniza y Dios proveyó para todo aquello. Pero tuvo que haber una reforma. Mientras el pueblo no salió de Egipto, Dios no pudo hacer nada, ¿verdad? Pero cuando ellos se aburrieron de vivir mal, entonces Dios obró. Entonces hemos sido engañados, hermanos, como Adán y Eva fueron engañados allá en el huerto del Edén. Hemos puesto por encima todo lo que es material y todo lo que es terrenal, y no es así. Tenemos que poner encima los valores espirituales, los principios que Dios
nos ha dejado. Adán y Eva por eso fueron engañados, ¿verdad? Porque pusieron todos los principios terrenales por arriba y no es así. Entonces hoy en día hay una generación de creyentes, ¿verdad?, que han vivido para sí mismos, que no conocen lo que es una noche de oración, no conocen lo que es tener una experiencia con Dios, no conocen lo que es toparte con una lectura de la Biblia y sientes que Dios ahí te detuvo porque te está hablando, ¿verdad? Ya las generaciones de hoy ya no tienen esas experiencias. Entonces por eso la iglesia está débil, hay una debilidad grande en la iglesia. ¿Cómo van a haber grandes predicadores en la iglesia si solo predican 10, 15 minutos, hermano? ¿Verdad? No se puede así. Estos hombres impactaron el mundo. ¿Por qué? Porque fueron hombres que se metieron en la palabra. Dicen que este hombre, Martín Lutero, dicen que clavó el púlpito, le puso clavos para que nadie se lo apartara de ahí. En la historia que hay de él, le puso clavos al púlpito. Porque dijo este hombre, cada vez que la iglesia se reúne, tiene que haber predicación de la palabra. No podemos hacer un show aquí de concierto nada más sin palabra. Que hay hermanos que les guste el concierto. Ya la predicación se va al 50, 70%. Qué bueno que eso no hay acá, ¿verdad? Pero qué triste, hermanos, es que estamos más preocupados por su próximo carro, por su propia casa, ¿verdad?, por su propio corte de pelo, por su propio vestido, por el próximo vestido, por su próximo par de zapatos. Y no estamos preocupados de cómo está el mundo en perspectiva espiritual. ¿Sabe que en algunas iglesias los cultos entre semanas los cancelaron ya? Ya no hay servicios entre semanas. ¿Y sabe por qué no hay? Porque ya la gente ya no va entre semanas a la iglesia. ¿Se fueron o están acá? Ya no hay. En algunas iglesias, hermanos, se cancelaron los servicios entre semanas. Y en algunas iglesias los domingos, como esta americana que está aquí, solo duran 50 minutos de servicio. 50 minutos. Hoy que no había aire, salieron quemando llanta para allá, ¿verdad? Estuvieron acá. Qué triste. ¿Cómo va a haber una reforma así, hermano? Las iglesias están débiles. Entonces Dios está a punto de cambiar. Está interesado en que haya una reforma en la iglesia. Y va a suceder cuando la iglesia se levante. Por eso tenemos que ir buscando las riquezas que tuvieron estos hombres de Dios, que impactaron, hermanos, naciones, impactaron, hicieron cambios que hasta el día de hoy son recordados por lo que estos hombres hicieron. Es increíble. Si queremos verdaderamente tener una reforma como la que sucedió hace 500 años, tenemos que tener predicadores, tenemos que tener predicadoras, tenemos que tener maestros que enseñemos la Biblia tal como es. Si la Biblia ofende, no importa. Si es la palabra de Dios que se predica así, hermanos, no tenemos que pedir disculpas si la palabra de Dios es ofensiva, ¿verdad? Entonces vemos ahí que tiene que haber un reavivamiento de predicadores otra vez. Estos predicadores se entregaron al púlpito, hermano. Un buen predicador invierte tiempo en la palabra de Dios. Palabra, 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 palabra. Invierte tiempo en la palabra de Dios. No hay tal de que ya estudié media hora y voy a ir a predicar una hora. No, no es así. Aquí no puede venir a hablar cualquier tontera, ¿verdad? Un buen predicador invierte tiempo en la palabra de Dios. Y este hombre dijo, el púlpito, dijo, es el trono de la palabra de Dios en la iglesia. Hablando de la predicación de la palabra, ¿verdad? No podemos tener una hora de alabanza y 10 minutos de predicación. Tenemos que aprender a combinar el servicio. El púlpito, dijo, es el trono de la palabra de Dios en la iglesia. Y entonces Dios gobierna la iglesia, dice, desde el centro de la predicación de la palabra. Entonces estos reformadores, hermanos, trajeron un avivamiento grande, ¿verdad? Que hasta el día de hoy nosotros estamos bendecidos a través de eso que ellos hicieron. Dice Martín Lutero,
lo que hizo, dice, él dijo, cada vez que la iglesia se reúne, la palabra de Dios tiene que predicar. Pero este hombre dijo, él dijo, si la predicación de la palabra está afuera, dice, esa iglesia está mal. No podemos, ¿verdad?, ignorar la predicación de la palabra de Dios. Por eso es que somos bienaventurados los que tenemos hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la oración de este hombre era: dame escritura, dame escritura, dame más. Oye, Señor, dame más escritura, más escritura, más escritura, más escritura. Qué lindo es, hermanos, tener hambre de esto y decir, Señor, quiero conocerte más a través de la palabra. Qué lindo es leer un pasaje que tú no lo entiendes, pero cuando lo lees, el Espíritu Santo te lo revela, porque tienes hambre de Dios. Por eso Juan el amado dice que el que tiene esa hambre no tiene necesidad, dice, de que nadie le enseñe. ¿Sabe por qué existen los seminarios? Porque somos perezosos para estudiar la Biblia. Por eso existen los seminarios. Si leéramos la Biblia personalmente, no tuviéramos, hablando de seminario, mañana comienza, ¿verdad? En Arleta, ¿o no? Oh, el otro. Okay. Entonces, no necesitamos, hermanos, menos Biblia. Necesitamos más Biblia. Que no diga amén, ¿verdad? Necesitamos más de nuestros sermones. Estos hombres, dicen, eran sermones andando. Donde quiera que estos hombres iban, predicaban la palabra de Dios. Fueron miles y miles y miles y miles de sermones que predicaron. Pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. A usted, si le van a enseñar algo, hermanos, asegúrense que se lo demuestren con Biblia. Porque hoy en día, allá afuera, andan muchos enseñando que no tienen base bíblica. Yo siempre que me sale uno por ahí le digo, ¿tienes base bíblica para eso que me estás hablando? Enséñame la Biblia. Si tú me enseñas lo que la Biblia dice, yo te creo. No, dice que en algún, no, enséñame la Biblia y yo te creo. Yo no te voy a enseñar algo que la Biblia no dice. Aquí enseñamos la palabra. Entonces estos hombres eran sermones andando. No podían saltarse un verso. Tuvieron que predicar toda la doctrina de la Biblia. Si agarraban Génesis, tenían que predicar los 50 capítulos de Génesis. Si agarraban Éxodo, tenían que predicar los 40 capítulos de Éxodo. Si agarraban Levítico, tenían que predicar los 27 capítulos de Levítico. Si agarraban Números, tenían que predicar los 34 capítulos de Números. Si agarraban Deuteronomio, tenían que predicar los 36 capítulos de Deuteronomio. Si agarraban Josué, tenían que predicar los 24 capítulos de Josué. Si agarraban Jueces, tenían que predicar los 21 capítulos de Jueces. Si agarraban Salmos, tenían que predicar los 150 capítulos, verso por verso, capítulo por capítulo. Estos hombres predicaban un libro, hermanos, y duraban 6, 8 meses, predicando 8 o 10 sermones diarios. Y nosotros ahí estamos buscando los 150 salmos y no hallamos un sermón ahí. Estos hombres fueron profundos en la palabra. Por eso trajeron un avivamiento grande. Entonces no puede haber reforma sin predicación de la palabra. No puede haber reforma sin sacrificio. No puede haber. Tiene que haber un sacrificio. Entonces queremos una reforma, necesitamos, hermanos, un reavivamiento de la palabra. Un reavivamiento poderoso de la palabra. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 66. Salmo 119, verso 66. Gloria a Dios. Dice, enséñame, decía el salmista, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Entonces él pedía ¿qué? Que le enseñara al Señor. Dice, buen sentido y sabiduría. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 105. Hombres, hermanos, que se metieron en Dios, porque los cambios exigen sacrificio. Decía este hombre, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera ¿qué? A mi camino, decía.
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que en esta palabra que el Señor nos da es una reforma. La iglesia necesita una reforma espiritual, que volvamos a la palabra, que volvamos a la oración, que volvamos al ayuno, que volvamos a la entrega, que volvamos al compromiso con Dios. Necesitamos la predicación de la palabra. Hermanos, usted predique en una casa, predique la palabra. Usted va a hacer una visita, predique la palabra. Es la palabra que va a hacer el efecto. Una palabra puede transformar la vida de cualquier hombre. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y solo eso le dijo. Y esa palabra, sígueme, tenía un poder sobrenatural que cambió la vida de este hombre. Las naciones, hermanos, están siendo sacudidas. La gente está llena de temor. No saben qué hacer. Los ricos se van para la montaña porque piensan que están seguros y los incendios los bajan para allá, para abajo. ¿Verdad? Los de Texas quieren venir para California, aquí los agarran los incendios. Entonces, las naciones no saben qué hacer. Están confundidas. Están confundidas. ¿Y qué va a hacer esta gente? La iglesia tiene que ofrecerles algo más, algo más. ¿Qué es lo algo más que tenemos que ofrecerle a esta gente? Una reforma de la palabra. Tenemos que predicarles la palabra, hacerles saber, hermanos, que es la palabra la que te va a hacer sabio, es la palabra la que te va a guardar, es la palabra que te va a proteger, es la palabra que te va a bendecir, es la palabra que te va a sanar. No podemos quedarnos nada más con venir a un servicio y regresar a la casa y see you next Sunday, pastor. Tiene que haber algo más. ¿Y quién se lo va a dar a esta gente? Que perdieron su casa, que están tal vez en un lugar ahí, que les dieron protección. Ver esta gente allá en Texas esta semana, hermanos, que los semáforos no se miraban en las calles porque habían 10, 12 pies de agua. Dios está sacudiendo las naciones para abrirle puertas a la iglesia, para predicarle la palabra de Dios a la gente. Porque es la palabra, hermano. Es la palabra que nos da paz, nos da confianza. ¿No dice el Salmo 46:10, estar quietos y conocer que yo soy Dios? ¿No dice la Biblia que aunque la tierra tiemble tenemos que confiar? Que aunque vengan ríos y soplen vientos y peguen fuertemente y tengamos pérdidas materiales, ¿no dice la Biblia que hay que confiar en Dios? Entonces esta gente necesita, hermanos, algo más. La iglesia tiene que ofrecer algo más. Y nosotros seremos aquellos que le digamos al Señor, heme aquí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo puedo ser de bendición para esta gente. Ellos van a volver a recuperar también las cosas materiales. Porque, hermano, estas cosas le ayudan a ablandarle el corazón a la gente. ¿Sabe usted que cuando uno está en crisis, el corazón se ablanda, verdad? O sea que las crisis es el martillo que Dios usa para quebrar el corazón. Las crisis es el fuego que Dios usa para, ¿verdad?, ablandar el corazón. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Ahora, ¿qué pasa cuando mi conciencia, hermano, ya no me habla la palabra del Señor? Ahí sí está seria la cosa. Pero aquí el Señor nos exhorta de la necesidad de una reforma de honrar a Dios con lo mejor de nuestra vida, de amar a Dios más que nuestros cuerpos y servirle más que nosotros. Entonces no puede venir un cambio a esta nación si nosotros no cambiamos. Y Dios nos desafía en esta tarde. Estos hombres trajeron estos cambios poderosos, hermanos, donde vimos en ellos, ¿verdad?, que Dios levantó una vida diferente. Estos hombres profetizaron, predicaron la palabra, que Dios iba a hacer cosas, que los negros iban a ser libres, fueron libres. Predicaron que las iglesias iban a ser bendecidas, predicaron que las escuelas iban a ser bendecidas. Y yo creo, hermanos, que antes de que Cristo venga tiene que venir un sacudimiento a la tierra. Un sacudimiento a la tierra.
Porque antes de que venga el día de Jehová, dice la Biblia, grande y terrible, tiene que haber una reforma sobrenatural espiritual, donde la gente por miles van a venir a conocer a Dios, ¿verdad? Pero Dios tiene que mandar un sacudimiento de gloria, y eso es lo que estamos esperando nosotros. Ya todo está cumplido, ya terremotos hay por todas partes, ya incendios hay por todas partes, ya hambre hay por todas partes, ya pestes hay por todas partes. Solo esperamos que Cristo venga. Entonces yo creo que estamos viviendo una temporada bien bonita para despertar. Amén. La iglesia se ha vuelto débil, pero tenemos que hacer una reforma espiritual. Mi esposa y yo estuvimos viniendo varios años a orar aquí en la mañana, y algunos hermanos me decían: pastor, ¿por qué no cambia un culto de oración para la noche? Y hoy tenemos una en la noche y la gente no viene. Los martes vienen pocos, muy poquitos. Para el tamaño de iglesia que tenemos no viene ni la cuarta parte, tal vez la cuarta, porque nos hemos vuelto débiles. Se nos hacen aburridas las cosas de Dios. Ya después de tanto tiempo ya la gente ya no tiene. Son pocos los que agarran nota a la hora del mensaje que yo estoy predicando ya. Ya no. Ya el siguiente día la gente: ¿y qué predicó el pastor ayer? Déjame ver. Bueno, no me acuerdo mucho, pero estuvo bueno. Más o menos, no estuvo muy bueno. El domingo pasado sí se aventó uno de un funeral, pero de este ya no estuvo muy bueno. Entonces hemos aprendido a confiar en nosotros mismos. Pero hermano, yo le doy gracias a Dios que no se me ha perdido ese apetito espiritual de estudiar la palabra. ¿Y sabe qué? El día que yo deje de predicar la Biblia, córranme a esta iglesia, hermano. Córranme. Mire, yo cuando ocupo los días en ese campamento y en otras cosas y no tengo que predicar a mí, pero ocupo, hermano, de una manera que usted me dé. Porque mi disciplina es estudiar la palabra. Si yo no les enseño la palabra a ustedes, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Así es que excusa no habrá. Amemos la palabra. Estudiemos la palabra. Las iglesias ya no tienen palabra de Dios. Los servicios se acortan. Y la iglesia se está volviendo débil. ¿Por qué? Una de las grandes razones es porque hay poca predicación. Hay poca predicación. No podemos tener iglesias fuertes si no hay predicación de la palabra. Podemos tener iglesias llenas de gente, sí. Iglesias de buenos grupos de música también. Pero si no tenemos iglesias con la predicación de la palabra, hermanos, no vamos a ver cambio. Así que el desafío es: cómprese una Biblia y léala. Comámosla. De Génesis a Apocalipsis. Leamos la palabra. Qué triste es que hay gente que mira más televisión que leer la palabra. Qué triste es, hermanos, que hay gente que no se sabe bien ni San Juan 3:16. Si usted se los pregunta y no dicen bien el versículo. Y estoy hablando de gente que tiene tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Entonces así no podemos ver nada. La iglesia es la luz y es la sal de esta tierra. Y por eso es que el diablo está teniendo éxito. Porque hemos dejado la palabra. Y dice el Señor: dos cosas ha hecho mi pueblo mal, dice. ¿Verdad? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, dice, cisternas rotas. Cisternas rotas. Ojalá que tengamos hambre y sed de justicia para enseñar esta palabra. Porque cuando enseñamos la palabra, vamos a tener iglesias fuertes. Aunque no tengamos 1000, aunque no tengamos 500. Pero una iglesia que tiene palabra, hermanos, olvídense. Qué bonito es que usted le dé una palabra de Dios a alguien. Un día me encontré un hermano, me dice: usted tiene una hermana ahí en la iglesia, hermano. Me dice: pastor, esa mujer sabe Biblia. Esa mujer sabe Biblia. Aquí, me dijo, nos aclaró todas las dudas que nosotros teníamos, y con la palabra. Y aquí nos tuvo bien sentaditos a todos. ¿Y cómo cree que me sentí yo? ¿Verdad? Le di la gloria y la honra al Señor. Le digo: Señor, gracias. ¿Verdad? Porque si no damos palabra, ¿qué vamos a dar? Entonces la gente por eso critica. La gente por eso se desanima. Mire, si usted no sabe la palabra, hay que andar desanimado.
Si usted no sabe palabra, va a andar criticando, chismeando. Si no sabemos palabra, hermanos, ahí vamos a andar religiosos, ¿verdad? Y de todo. Pero cuando sabemos la palabra, es la que nos da vida, es la que nos da ánimo, es la que nos levanta, es la que nos enseña, es la que nos da paz, es la que nos bendice, es la que nos da confianza. Por eso dice la Biblia, más nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Amén. Enamorémonos de la palabra. La reforma y la palabra. No puede haber victoria en la familia si no hay palabra de Dios. Nosotros tenemos que torturar a nuestros hijos que lean la Biblia, porque nuestros hijos están fríos, congelados. Vienen a la iglesia a veces a regañadientes, ¿verdad? Estoy hablando en general. Hablando en general. Entonces es una urgencia que nosotros demos el ejemplo. Busquemos a Dios en oración. Busquemos a Dios en la vigilia. Busquemos a Dios en el ayuno. Busquemos a Dios en la entrega, hermano. ¿Cuánta necesidad hay? Solo los que salen a la calle se dan cuenta qué bendición es hablarle la palabra de Dios a alguien, hermanos, que está perdido. Mira, los brujos les está yendo bien, hacen dineral, ¿verdad? Porque le tiran las tarjetas a uno, limpia gratis, hacemos amarre gratis, limpia gratis, y te ofrecen todo gratis. Pero es mentira el diablo no regala nada, ¿verdad? Y la gente, entonces, como nadie les habla la palabra, se van a esa. Qué tremendo lo que dijo Josué y León aquella vez, cuando fue a esa tribu a predicar, que dice que el jefe de la tribu le dijo, ¿por qué tardaste tanto en predicador en venir acá? Hace 2 semanas yo sacrifiqué mi hijo al Dios del folio. ¿Por qué no llegaste 2 semanas antes a predicar esa palabra acá? Porque ahí le entregó su vida el hombre a Cristo. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuántos jóvenes ahorita están en drogas? ¿Cuántos matrimonios? Un hermano a la 1:30 me dice, pastor, hay 2 matrimonios que se están divorciando y quieren saber si usted los puede atender. Tráigalos, hermanos, tráigalos. Pero hoy no son cristianos, son mis vecinos. Y yo les dije que usted les podía ayudar. Tráigalos. Imagínense, hermano. Los vecinos de nosotros se están matando y ni cuenta nos damos. A veces los mismos hermanos de la iglesia están matando, pero como no leen la palabra, ¿verdad? No quieren que el pastor se dé cuenta, pues ¿qué va a decir la iglesia? Vivimos de lo que la gente dice. Y no es así. Vamos a llorar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde preciosa. Qué lindo es entender, Señor, la vida, Padre. Saber, oh Dios, que donde hay vida es porque hay palabra de Dios. Y queremos que esta palabra sea real en nuestra vida. Señor, hemos visto milagros grandes, hemos visto maravillas, hemos visto señales, hemos visto prodigios. Señor, y queremos que pongas ese calzado del Evangelio en nuestras vidas, Padre. Devuélvenos el apetito espiritual, Señor, en empaparnos de tu palabra, Padre. Que yo pueda dedicar horas enteras, días enteros, Señor, en estudiar tu palabra. Porque es lo único que nos vamos a llevar. Tú mismo dijiste, el cielo y la tierra pasarán, van a desaparecer, pero mi palabra no pasará. Esta palabra es una palabra eterna que bendice mi vida, bendice mi familia, bendice mi nación. Y yo quiero ser un hacedor de esta palabra, no solo oidor, porque tenemos mucho oidor, pero no hacedor. Hay gente que conoce la Biblia, Señor, pero no la practican, Padre. No son hacedores de ella, pero nosotros queremos, oh Padre, ponerla en práctica. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Adora a Dios, hermano. Aleluya. Yo quiero sentir con tu corazón. Sí, Señor. No quiero vivir más siendo insensible. Precioso Jesús.
Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Aleluya. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Vamos a pedir la paz para nuestras vidas, para nuestra nación. Te pido la paz para tu ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón Aleluya. por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Aleluya. Señor, cambia mi vida. Transforma mi vida, Señor. Padre, que haya una reforma sobrenatural en mi vida. Tu palabra, Señor, me hace inteligente. Tu palabra me da conocimiento. Tu palabra me da paz. Tu palabra me cambia, me transforma. Tu palabra me bendice. Tu palabra me da promesas. Tu palabra cambia mi nación, cambia mi familia. Oh Padre, trae una reforma a nuestras vidas. Como iglesia, como pueblo de Dios, que haya, Padre, una predicación de la palabra siempre. Que cada día de mi vida haya un meditar, Señor. Que cada día haya una búsqueda profunda. Que yo pueda escudriñar tu palabra. Oh Señor, que yo pueda amar tu palabra. Que yo pueda obedecer tu palabra. Ponerla en práctica, Señor. Llevar esta buena noticia que el que está perdido. Te pido la paz. Cantemos, hermanos. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Tome su Biblia y ore por ella. Dígale, Señor, que cuando yo lea esta palabra, yo la pueda entender. Pero sobre todo, Padre, que la pueda poner en práctica. Dame sabiduría, Señor. Dame entendimiento, Padre. Que esta palabra, Señor, que está llena de promesas, donde están todos los milagros, donde está todo lo que yo necesito. Y lo único que yo necesito es creerla, practicarla y entenderla, Padre, para poder, Señor, ver un cambio en mi vida, en mi familia,
en mi nación. Te pido, Señor, en esta noche, Padre, que yo pueda tener un encuentro personal con tu palabra cada vez que la leo. Señor, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad, dame buen éxito, Señor, para que yo pueda ser un ejemplo a aquellos que me siguen. En el nombre de Jesús. Padre, Estados Unidos te pertenece a ti, y la iglesia tiene que predicarle a esta nación donde nosotros vivimos y esperar que la gloria de Dios inunde del evangelio de Jesucristo a toda la humanidad. Salva a aquel que está hundido en el pecado, salva a aquel que está en el alcohol, aquel que está en la droga, aquel que está en la pornografía, aquel que el mundo lo tiene ciego. Quita esa venda de los ojos, Señor, a través de la predicación de la palabra. Tú haces sabio al sencillo, al derrotado le das la victoria, al fracasado lo haces fuerte. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, gracias por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero ser un creyente que tenga hambre y sed de justicia. Perdona el pecado de mi nación. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad, porque no he hecho la voluntad de Dios, porque no he predicado tu palabra, porque no he sido obediente a tu palabra. Perdona, Padre. Perdona, Señor. Toca el corazón de aquellos que no te conocen. Toca el corazón de aquellos que no te conocen. Alcanza la familia, alcanza los matrimonios, alcanza a los jóvenes, alcanza a los niños. Alcanza, Señor, aquel que está atado al reino de las tinieblas. Libéralo, Padre. Pon los calzados, ponme los zapatos del evangelio de Jesucristo. Que mientras yo vaya caminando, los enfermos se sanen, los endemoniados se liberen, y la predicación de la palabra corra a todas las naciones. Señor, en el nombre de Jesús, antes de que tú vengas, Padre, trae un avivamiento sobrenatural para que el ser humano no se condene, porque el infierno está caliente, y ahí dice la Biblia, el gusano del alma nunca se apagará, nunca se quemará, será un tormento por los siglos de los siglos. Pero nosotros, los que hemos creído a tu palabra, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Señor, salva al pecador, que a través de estas crisis que ahorita están pasando en el mundo entero, el corazón del pecador se ablande para que sea salvo de la condenación eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Jesús. Aleluya.